vamos a ver ahora los casos en los que la corriente varía con el tiempo en forma sinusoidal. Para eso necesitamos poner una fuente que varíe en forma sinusoidal, y el loguito, el dibujito que representa una fuente de tensión alterna, es un círculo con una ondita. Entonces, vamos a decir que la fuente de energía proporciona una diferencia de potencial sinusoidal, y que la corriente generada en el circuito por esta fuente también será sinusoidal con la misma frecuencia, pero va a haber un desfasaje que depende de los elementos conectados en el circuito. Es decir, si yo considero que la tensión la empecé a medir en un dado, o sea, arrancó con un valor 0 en el momento inicial, por ejemplo, que sería lo que me dice esta ecuación, que en t igual a 0 tengo valor 0 y después empieza a aumentar, disminuir sinusoidalmente, voy a tener una corriente que también va a ser de la forma sinusoidal, que también va a tener una frecuencia, pero que puede estar desfasada respecto de la tensión, y eso va a depender de las cosas que conectemos. En este caso vamos a ver primero elemento por elemento. Las cosas que conectemos nos referimos a capacitores, resistencias e inductores. Entonces, lo que vamos a tener que ver es cómo se comportan cada uno de ellos frente a que en sus bornes, bien, en sus bornes, yo conecte o llegue una diferencia de potencial alterna. Entonces, vamos a ver si hay desfasaje o no, elemento por elemento, y después vamos a ver cómo los puedo trabajar cuando hay más de un elemento en el circuito, cuando hay varios. Una aclaración es que en casa la frecuencia de 50 Hz nos permitiría saber el omega que va en la tensión, o sea, que sería la frecuencia sobre 2pi. Bien, o sea, en casa ese 50 Hz está relacionado con el omega de la diferencia de potencial la diferencia de potencial sinusoidal en la fuente, que es lo que mediríamos en los enchufes, la frecuencia que mediríamos. Después vamos a ver el potencial que medimos en esos enchufes. Vamos a ver con los resistores. Si yo escribo la ecuación de malla para el resistor, tengo la diferencia de potencial que establece la fuente menos I por R. Y no dibujé una I porque está la I, iría o vendría, y me queda que la corriente en la resistencia es el valor máximo, o sea, la amplitud de la diferencia de potencial sobre la resistencia por el seno de omega t. Así que el valor máximo de la corriente en la resistencia es el valor máximo del potencial sobre la resistencia, y va con el seno de omega t, igual que como iba la tensión en la fuente, o igual que como iba la diferencia de potencial a la que sometemos las resistencias al conectarlos en su borne. Entonces, lo que uno dice en estos casos es que la corriente está en fase con la diferencia de potencial. Ahora, independizándonos de que esto pudiera llamarse a una fuente, sino simplemente hablando de lo que tenemos conectado a los bornes, estos bornes que ahora están conectados a una fuente, podrían estar conectados a todo un circuito en el cual justo la diferencia de potencial en los extremos va a seguir oscilación sinusoidal. Entonces, nosotros podríamos escribir que la diferencia de potencial es la corriente máxima por la resistencia por el seno de omega t, o V máximo por el seno de omega t. Esto como que no agrega demasiado, solamente que nos quedó el seno de omega t acá, y en el gráfico lo que vemos es que obviamente están en fase las dos oscilaciones. La corriente no debería estar por debajo de la tensión en el gráfico. Ten en cuenta también que las unidades son distintas. O Claro. sea, uno no debería preocuparse demasiado porque una es ampere y la otra es voltios. Pero si quisieras hacerlo mejor, yo lo hubiera dibujado al revés, digamos, porque es cierto que en valor absoluto uno esperaría un valor más grande, pero las unidades son distintas, así que no hay tanto problema. La cuestión es que lo que trata de dibujar ahí es que cuando tenés un máximo del potencial también lo tenés en la resistencia, o sea que no se atrasa ni se adelanta la diferencia de potencial de uno respecto de la corriente en el otro. Bueno, ahora sí, vamos con un inductor. Para un inductor, de vuelta, lo pensamos conectado a una fuente, la misma fuente que teníamos antes, o como parte de un circuito, de modo que la diferencia de potencial entre los bornes la podemos escribir como una diferencia máxima por el seno de omega t. Entonces, justamente lo escribo, volvemos a la ecuación, la acabamos de ver, la ecuación esa, ¿no? Que era la FEN menos L de I en el inductor respecto del tiempo igual a 0, y acabamos, o sea, no tenemos ni capacitor ni resistencia, podemos despejar de ahí el diferencial de la corriente en el inductor, sin demasiado esfuerzo, e integrarlo. Y acá hay solamente una acotación, porque vieron que cuando estábamos preocupados por los transitorios,
estábamos muy preocupados por hablar de las condiciones iniciales y decíamos, cuando arranqué el capacitor estaba cargado, entonces la corriente. Recuerdan, ayer estuvimos muy preocupados por eso. Acá, en esto, en el que tenemos senos y una variación sinusoidal o coseno es lo mismo, o sea, oscilatoria, no nos importa tanto el momento inicial. Entonces, las condiciones iniciales no les vamos a dar bolilla y por eso no le ponemos la constante aditiva. O sea, nosotros en realidad estamos, cuando resolvemos esta integral, estamos resolviendo una integral indefinida. Por eso ayer decíamos, no, bueno, hay una constante aditiva o le pongo límites de integración a los dos lados. Bueno, acá como no importan tanto las condiciones iniciales, uno decía, bueno, si resuelvo esta integral me va a quedar una constante aditiva que va a depender de las condiciones iniciales, pero como en realidad esto varía con el tiempo, siempre es sinusoidal, yo puedo elegir en otro momento y seguir viendo cómo se comporta, sé que el momento inicial no me importa demasiado. Entonces por eso no pongo la constante aditiva. Entonces integramos esta expresión y nos queda que esto va a ser menos b máximo sobre omega L por el coseno de omega t. Y acá remarqué, el b máximo sobre omega L porque lo voy a llamar b máximo sobre xl. ¿Qué voy a definir xl? Como la reactancia inductiva. A esa xl le voy a dar características de resistencia, o sea, la veo parecida a una resistencia. Entonces la voy a llamar reactancia inductiva, que me está caracterizando cómo me va a reaccionar mi inductor a la presencia de una fuente de corriente alterna. Después vamos a hacer una cuentita más, que es usar una identidad trigonométrica, que menos el coseno de omega t lo puedo escribir como el seno de omega t menos pi sobre 2, con lo cual puedo escribir a la corriente en el inductor como la corriente máxima, que es el potencial máximo, la diferencia de potencial máxima sobre xl por el seno de omega t menos pi sobre 2. Y si uno hace los gráficos del potencial y de la resistencia y de la corriente, lo que ve es que la corriente está atrasada respecto de la diferencia de potencial en pi sobre 2. Se ve que está atrasada en menos pi sobre 2 la corriente, que es la violetita, respecto de la marrón, que corresponde al potencial. Es importante que me lo crean porque lo voy a empezar a usar ahora bastante en lo que sigue de la clase. Por eso se los estoy parando. Bien, entonces, XL se mide, dije que le íbamos a asociar algo parecido a una resistencia, así que se mide en ohm, juega un rol semejante a la resistencia poniéndose al paso de la corriente. Y aumenta con la frecuencia. A ver si es cierto, o sea, XL, o sea, la reactancia inductiva, es omega por L, o sea que a mayor frecuencia tengo mayor XL. Si tengo mayor reactancia inductiva, voy a tener por lo tanto una menor corriente para esa diferencia de potencial establecida. ¿Cómo puedo interpretar eso? ¿Tienen alguna interpretación? ¿Cómo cambia? Perdón, Sí. piensen, chicos, en cómo cambia el flujo con omega, ¿no? Claro, que la frecuencia marca qué tan rápido son Cuán los cambios. rápido. ¿Se te cortó, Hugo? ¿Todavía estás ahí? No, todavía estoy ahí. Ah, no, porque pensé que se... Es lo que piensen, ¿no? Si yo aumento omega, el flujo está cambiando más rápido. Entonces, si uso Faraday, ¿qué pasa? Se opone más o menos el inductor a establecer la corriente. Supónganse que vamos en subida, que vamos aumentando el potencial porque la fuente está dando cada vez más potencial. Obviamente se va a querer establecer una corriente. Se opone más, ¿no? Se opone más y al oponerse más reduce la corriente que va a circular en el circuito, pues se está oponiendo a la fuente. Si estoy aumentando, por ejemplo, la fuente, el potencial de la fuente. Sí, sí, yo una cosa que lo veo también es si uno pone el omega cero, es como mandar corriente continua o tensión Claro. continua. Y entonces el inductor es como si no estuviera. Entonces el inductor es meterle un cable. Claro. Por eso daría como un infinito acá, pero si uno considera la resistencia de ese cablecito, Claro, si ahí no se te va sería infinito, el digamos. no común y corriente. Claro, si no se te da infinito porque estarías cortocircuitando la fuente. Entonces, o sea, no sé si alguna vez han hecho por error. Pasa que estos chicos pobres no han podido estar en los laboratorios, así en forma personal, creo, porque son todos chiquititos. Y estamos hace 2 años en cuarentena.
Pero, bueno, o sin poder ir a la facu, no en cuarentena, porque estamos saliendo todos, pero por eso los casos, pero no estamos pudiendo ir a la facu. Pero si alguna vez por error conectaron los dos bornes de una fuente con un cable, depende de la Sí, fuente, van a haber chispas. Por ejemplo, si lo hacen con una pila y agarran una pila cualquiera y la conectan con el cable y tienen los deditos para sujetar el cable, se van a quemar los deditos. O sea, la van y a le soltar hacemos la entera. batería del auto, se le queda soldado. Claro, la batería del auto va a ser una hermosa cantidad de chispas y fuegos artificiales, básicamente, o sea, van a empezar a salir chispas por todos lados, y probablemente, yo soldé una pinza una vez que se me cerró el circuito. A mí me pasó eso también, se me quedó soldada el capó. Bueno, yo estaba en un equipo de la facultad y se me, haciendo fuerzas, cerré la pinza y cerré los dos bornes de una fuente bastante potente y me la soldó la fuente. Y viste, tanto calor te derritió la pinza. Así que bueno, me pegó un susto, no se pueden imaginar. Pero bueno, por eso la corriente se les va infinito, porque en realidad va a ser una corriente enorme considerando que la fuente está, o sea, que solamente tiene la fuente, que el cable tiene muy poca resistencia y las fuentes normalmente tienen poca resistencia, se les va a ir a una corriente enorme. O sea, no va a ser infinita porque resistencias hay, que las despreciemos frente a otras es otra historia. En este caso, como estamos suponiendo todo ideal, se nos va a infinito. ¿Este lo entendieron? Sí, sí. Listo. Entonces ahora vamos, ¿qué nos queda? El capacitor, que otra cosa nos va a quedar. Entonces ahora tenemos el capacitor con la misma lógica, ¿no? Le conecté una fuente al capacitor o este capacitor es parte de un circuito y estos dos extremos, esto que representa en lugar de una fuente es la diferencia de potencial que está sujeto al capacitor por el resto del circuito. Entonces en el capacitor, ¿se acuerdan que tenemos que escribir la fuente menos Q sobre C? Eso igual a 0. De ahí puedo despejar la carga del capacitor en función de la fuente, pero la carga es la derivada de la carga respecto del tiempo nos da la corriente en el capacitor, entonces la derivo. Entonces ahí tengo C omega, el potencial máximo por el coseno de omega t, y voy a definir la reactancia capacitiva como 1 sobre omega c. Bien, o sea, estoy definiendo nuevamente algo que se comportaría semejante a 1 sobre la resistencia, ¿bien? O sea, algo que se comportaría, o sea, C por omega sería algo semejante a 1 sobre la resistencia. Si eso lo pusiéramos pensar como una resistencia, o sea, vamos a llamar reactancia capacitiva, es lo que opone el capacitor a las variaciones, y vamos a definir la corriente máxima como el valor de la diferencia de potencial máxima en los bornes del capacitor sobre la reactancia capacitiva. Y vamos a usar otra identidad trigonométrica, que es que el coseno de omega t se puede escribir como el seno de omega t más pi sobre 2, para terminar escribiendo la corriente en el capacitor, que es la corriente máxima por el seno de omega t más pi sobre 2. Y en ese caso vamos a decir que la corriente en el capacitor se adelanta pi sobre 2 respecto a la diferencia de potencial entre sus bornes. ¿Sí? O sea, tenemos el valor máximo pi sobre 2 antes que en el capacitor, que en la corriente, que en la diferencia de potencial. Esto también me lo pudieron seguir, fue muy rápido. O sea, pero esta es la ecuación de malla. Tengo la fuente, menos Q sobre C, no hay resistencia, no hay inductor, así que los otros dos términos no aparecen. Despejo Q, me acuerdo que derivar Q respecto de T me da la corriente, luego identifico lo que acompaña al coseno de omega T como la corriente máxima, y dentro de eso que identifico a C sobre omega como algo que se parecería a 1 sobre la resistencia, pero como es para un capacitor, lo llamo reactancia capacitiva. Entonces ahora I máximo es B máximo sobre la reactancia capacitiva, y después el coseno, como yo lo quiero dejar en función del seno para poder compararlo, para ver qué desfasaje tiene, escribo el coseno en función del seno y veo que están desfasadas en pi sobre 2 y que la corriente alcanza, por ejemplo, el valor máximo pi sobre 2 antes que lo haga el potencial en los bornes. Y eso es interpretable, o sea, que la corriente alcance el valor máximo antes que la diferencia de potencial en los bornes. Es algo que nosotros podríamos haber dicho
a partir de lo que venimos trabajando con los capacitores. Cuando arrancaban los capacitores, ¿qué hacían? Sí, arrancaban descargados, no se comportan igual que un corriente continua. Claro, si bien esto es algo oscilatorio y es más difícil la interpretación, sobre todo de las condiciones iniciales, lo que es claro es que si el capacitor estaba descargado, ese es el momento en el que, o sea, que el capacitor descargado es donde tiene el valor cero de diferencia de potencial, ese era el momento donde teníamos en valor absoluto el máximo valor de corriente. Así que este desfasaje de pi sobre 2 es creíble, es algo que uno espera del comportamiento de un capacitor. El mismo análisis se puede hacer para un inductor. Bueno, obviamente de la forma que tratarlo como un rol semejante a la resistencia, la reactancia capacitiva también se mide en ohmios y caracteriza el paso en la oposición al paso de la corriente a través del capacitor. Y acá dice que decrece con la frecuencia. ¿Cómo podemos interpretar esa relación? O sea, ¿por qué decrece con la frecuencia? O si quieren, aumenta cuando la frecuencia decrece. ¿Cómo podríamos interpretar eso en base a lo que conocemos de los capacitores? A ver, si omega es, vamos a arrancar, que el caso más fácil. Si omega es cero, tensión continua, ¿qué pasaba con un capacitor? Cuando se carga ya no hay corriente. Bueno, entonces ese sería el caso que uno tiene con un omega chico, digamos, ¿no? Y entonces fíjense que omega chico sería, si uno reemplaza en la fórmula de XC, daría una reactancia capacitiva muy grande. Entonces, si uno introduce esto en la ley de la fórmula de abajo, I máximo igual a B máximos dividido el XC, que dijimos que daba grande, la corriente es muy chica, que sería el caso ese del capacitor ya cargado. Y en cambio al revés, si uno le varía la frecuencia de manera muy rápida, es como que uno no le da tiempo a que se cargue ni se descargue en ningún momento. ¿Lo ven a eso, chicos? Es decir, cuando lo cargamos, ya estamos variándolo para descargarlo y cuando empieza a descargarse el capacitor, ya está cargando de vuelta. Básicamente. Entonces termina alcanzando una corriente mayor. A ver, sí, claro, justamente. Sí, también lo pensé, ¿viste? Porque Lo- estos son para pensarlos despacio, porque si no uno se equivoca. Y a alta frecuencia, el capacitor es como un cable, digamos. claro, no alcanza a descargarse cuando ya lo estamos cargando de vuelta. ¿Está bien? O sea, Claro, básicamente pasa eso. sí. Y había Entonces una puedes alcanzar forma, mayor corriente, digamos. capaz que acá No está sé si lo estamos diciendo bien eso. Si tenemos una frecuencia muy alta, la corriente pasa entera por el capacitor. claro, eso. Eso sí. Eso sí, ahí sí. Como que el capacitor no puede hacer casi nada. Va, sería como que no lo dejas casi cargarse, ¿no? No lo dejas cargarse, claro, ese es el tema. Ahí está, ahora sí me suena mejor. Lo puedes pensar así. Como que hay muchas formas de decirlo y todas suenan como trabalenguas, ¿no? Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. Por eso nos trabamos también nosotros, porque si bien uno se sienta a pensarlo y lo sabe interpretar y sabe lo que pasa, cuando lo decís, si no lo pensás bien, lo decís mal. Pero en sí tenemos que pensar que el capacitor eh, necesita un tiempo para cargarse, ¿bien? Y mientras se va cargando reduce la corriente. Eso lo sabíamos de los transitorios del RC. O sea, cuando teníamos una fuente de Claro. tensión continua, lo sabíamos. Entonces, eso se puede interpretar acá, pero rápido, o sea, como que estamos haciendo idas y venidas. Entonces, o sea, si cambiamos muy rápido la frecuencia, no logramos alcanzar una diferencia de potencial grande en el capacitor, y entonces, al no tener una diferencia de potencial grande en el capacitor, no tenemos una oposición muy grande a la fuente que los está cargando. Y entonces logramos establecer una corriente más grande. Como que si arrancamos con el capacitor descargado, prácticamente no lo dejamos cargarse. Cargó un poquito y ya le cambiamos para que descargue. Y eso creo que yo les dejé algo escrito acá abajo, siempre les dejo algo, de cómo lo pensé bien cuando estaba bien despierta. La menor omega Implica un mayor implica XC, más, está bien, sí. se aproxima a corriente continua y la I máxima tiende a Y cero. ¿Qué fue? de hecho, los electrónicos, sobre todo, le llaman a estas cosas, yo nunca lo entendí, ¿eh? El filtro pasa banda y el filtro, no, filtro pasa bajo, filtro pasa alto.
porque uno deja pasar las altas frecuencias, que sería el capacitor, y el otro deja pasar las bajas frecuencias, que sería la bobina. Yo me acuerdo, lo que pasa es que no sé ahora cómo la dan, la que era experimentos electromagnéticos, no sé, en algún momento hacían los filtros pasa bajo y pasa alto. Creo que la materia es es de un año siguiente a los de física, digamos. No sé, porque Me yo no parece. hice la física en La Plata, así que... Bueno, ahí tenemos ahora la combinación de los tres. Lo peor que les puede pasar. Porque después, si alguno de los tres no está, uno pone en cero el valor que le corresponde a L, a C o a R, y las cuentas salen. ¿Está bien? Entonces vamos a encarar el más feo. Y esos los tres están en serie. Entonces tenemos un circuito que se llama RCL, porque tiene una resistencia, una inductancia y un capacitor, y están en serie los tres y conectados a una fuente. Si uno tuviera que plantear la ecuación, esta sería la ecuación completa. Yo tendría la fuente, menos el I por R que corresponde a la resistencia, menos L de I a de T que corresponde al inductor, y menos Q sobre C que corresponde al capacitor. Esa es la ecuación que va a caracterizar a mi circuito RCL. Yo puedo proponer, por ejemplo, por conveniencia, que la diferencia de potencial va a tener un cierto desfasaje con respecto a la corriente. Bien, a la corriente la voy a pensar que no está desfasada, entonces la diferencia de potencial va a tener un desfasaje respecto de la corriente. ¿Por qué lo hago así? Porque a lo largo del circuito yo lo que tengo es la misma corriente. Las diferencias de potenciales de R, L y C son diferentes, las voy a tener que plantear, están relacionadas con esto, pero la corriente es la misma por los tres. Entonces le voy a meter el desfasaje a la diferencia de potencial total. Bien, o sea, vamos a mirar el desfasaje entre la tensión que entrega la fuente y la corriente. Entonces lo agrego a la tensión. Esto no hay problema, es por una simplicidad en las cuentas que voy a hacer. O sea, si yo sé, por ejemplo, que la corriente se atrasa respecto del potencial en un ángulo, no sé, en un factor pi sobre 3, entonces quiere decir que el potencial está pi sobre 3 adelante, sumo pi sobre 3 al potencial. Y la corriente la dejo así. Si yo lo quiero escribir como un desfasaje sobre la corriente, no le sumo el pi sobre 3 al potencial, sino se lo resto a la corriente. Entonces digo, mira, la corriente va menos pi sobre 3 atrás del potencial. Es lo mismo, solo que las cuentas me salen más fácil si le pongo el desfasaje al potencial. Acá tenemos un dibujito que muestra lo que vinimos estudiando hace un rato, lo que vimos, pero están todos. Entonces, fíjense, esta es la corriente total que circula. El primero de arriba es la corriente total que circula por el circuito, la violetita. Abajo sigue la tensión, la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia, que dijimos hoy que está en fase, que no se le suma nada. Abajo está la diferencia de potencial en la inductancia, que está adelantada en pi sobre 2 respecto de la corriente. ¿Ven? Está adelantada, el máximo ocurre pi sobre 2 antes. Y el capacitor está atrasado en pi sobre 2 respecto de la corriente. Entonces acá tenemos los tres dibujos, cómo se comportan los tres. Obvio, yo en cada momento tengo que sumar esos tres diferencias de potencial para calcular el potencial total. O sea, tengo que sumar los tres senos con sus desfasajes. Entonces acá es cómo lo logro, cómo sumo eso. Bueno, ahí estoy escribiendo cómo dejaría la ecuación y tengo que sumar esos tres términos. O sea, acá reemplazo la FEN y paso y despejo en la ecuación, entonces me quedan los otros términos del otro lado sumando. Entonces, la pregunta es, ¿qué me interesa obtener acá? Si yo conozco el potencial, y necesitaría saber el valor máximo de la corriente y el ángulo de desfasaje que tienen el potencial con la corriente. Si conozco la corriente, porque la medí con un amperímetro, y bueno, necesito saber cuánto vale la diferencia de potencial del valor máximo del potencial. O sea que, sea como sea, B máximo o I máximo y phi son mis objetivos. Conociendo I máximo voy a poder sacar B máximo y viceversa. ¿Qué caminos tengo? ¿Puedo resolver la ecuación diferencial? Sí, obviamente, y encontrar la Q de T y derivarla una vez, derivarla dos veces y encontrar todos los términos que quiero. Sí, puedo y resolver una ecuación que sería el equivalente a un oscilador forzado por esta parte, que es la forzada, es la fuerza impulsora,
que es la fuente, y amortiguado, que aparece la resistencia. Se puede hacer eso, tal vez algo les mostraron en física 1, obviamente tampoco les resolvieron la ecuación, eso cuando vean ecuaciones diferenciales no es difícil, o hay dos métodos más, que es usar fasores, o algo equivalente que es usar notación compleja, hacernos eco de la notación compleja, de escribir números complejos, para poder resolver el problema. Entonces, yo les voy a mostrar ambos casos. El de fasores es el que aparece en todos los libros de física general, incluyendo el KIP. El de notación compleja, el KIP lo explica un poco sobre el final, en un apéndice. Y el de notación compleja creo que simplifica un poco las cuentas. Te haces menos lío de cómo tenés que dibujar los fasores, pero vamos a ver qué es un fasor, porque vamos a empezar por ahí. ¿Alguna vez escucharon hablar de fasores? No. No. Bueno, ahora van a escuchar. Nuestro objetivo es entonces determinar la amplitud de la corriente que circula por todo el circuito y el desfasaje que tiene respecto de la fuente, o sea, qué desfasaje tiene la fuente en relación a la corriente. Entonces, si escribimos a la corriente como I seno de omega t, ya hemos visto que la diferencia de potencial en la resistencia está en fase, así que esa será la corriente por la resistencia seno de omega t, que la diferencia de potencial en la inductancia está adelantada, pi sobre 2, así que esa será la corriente máxima por la reactancia inductiva por el seno de omega t más ese desfasaje que tiene impedancia, y la diferencia de potencial en el capacitor será entonces también desfasada, pero en este caso atrasa a la corriente en menos pi sobre 2. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Tenemos que sumar estos tres términos que hemos puesto para relacionarlo con la diferencia de potencial de la fuente. Y como dijimos, un método es realizar un diagrama de fasores. ¿Qué es un fasor? Es un vector rotante. El módulo de ese vector es la amplitud de la magnitud que está representando. Varía sinusoidalmente, quiere decir que cuando dibujemos el fasor vamos a dibujar un vector que tiene el módulo, la amplitud máxima de la magnitud, y esa variación sinusoidal con el seno de omega t la vamos a traducir como una rotación, mientras que los desfasajes nos van a permitir graficar uno de esos fasores en relación a otro. Cuando proyectemos sobre el eje vertical, porque estamos trabajando con el seno de omega t, obtendremos el valor instantáneo de cada una de las magnitudes. Bueno, vamos a tratar de traducir esto en un dibujo. Este sería el dibujo. Vamos a empezar por el más fácil, el fasor de la corriente. El fasor de la corriente es este violeta. La longitud del vector representa la I máxima, el omega t marca la frecuencia con la que está girando. Cuando tenemos que graficar al fasor que corresponde a la diferencia de potencial en la resistencia, como está en fase con el fasor de la corriente, entonces los vamos a dibujar superpuestos. Este tendrá una longitud que va a ser el valor máximo de la diferencia de potencial en la resistencia. Y obviamente gira solidario con el fasor de la corriente. Cuando vamos a graficar la misma idea, pero con el fasor que corresponde a la diferencia de potencial de la inductancia, entonces lo que vamos a graficar ahí es un fasor que tiene de longitud la diferencia de potencial máxima que puede tener la inductancia, pero que está adelantado pi sobre 2, así que lo vamos a dibujar con un ángulo pi sobre 2 positivo respecto de la corriente. Y cuando hagamos la misma idea para el capacitor, le vamos a dar una longitud, que será la diferencia de potencial máxima que podemos obtener en el capacitor, y lo vamos a poner pi sobre 2 por detrás, atrasado, respecto de la corriente. Así que si nosotros tenemos que ver, concentrémonos en el fasor que representa a la diferencia de potencial en el capacitor y el que representa la inductancia y los que son de la corriente, estos cuatro fasores rotan solidariamente con una frecuencia omega t. Pero este valor, como lo hacen los tres fasores y la corriente, y el que corresponde a la corriente, entonces eso no nos va a afectar la suma. Tendremos que centrarnos entonces en sumarlos. ¿Cómo lo sumamos? Tenemos que sumar estos vectores o fasores, pero lo vamos a sumar vectorialmente. Entonces tenemos que sumar el fasor de la diferencia de potencial en la inductancia, en la capacitancia
y el de la resistencia como si sumáramos 3 vectores. Si hacemos eso, fíjense que acá está representado el que sería la resta, porque son colineales y opuestos, el de la inductancia y el de la capacitancia. Este marrón más oscuro representa la resta. Entonces tendríamos que sumar finalmente el que representa la diferencia de las diferencias de potencial máximo entre la inductancia y el capacitor, con el que está sobre el otro eje, que es el de la resistencia. Y esto nos daría el fasor que corresponde a la diferencia de potencial en la fuente. Y el ángulo que forma este con la corriente nos va a dar el desfasaje entre la diferencia de potencial y la corriente. Y como puede verse, si el fasor que corresponde al valor de la diferencia de potencial en la inductancia tiene un módulo máximo, tiene un módulo que es mayor que el del capacitor, el ángulo de desfasaje será positivo. Y si ocurriera lo inverso, el ángulo phi sería negativo. Una observación más que tenemos que ver es, acá decimos que la proyección sobre el eje vertical nos da el valor en un tiempo de la magnitud que estamos representando. Por ejemplo, si yo quiero la corriente instantánea, proyecto sobre el eje vertical y nos daría el valor de la corriente en el momento exacto en el que estamos haciendo la medida. Idem si queremos la diferencia de potencial en la fuente, en el capacitor o en la inductancia. Tenemos que proyectar sobre el eje porque son senos los que aparecen. Bien, entonces son las componentes de estos fasores sobre el eje vertical lo que nos dan los valores instantáneos en un dado momento. Obviamente estamos sumando estas funciones que no están todas en el máximo al mismo tiempo. Bien, entonces no voy a tener un valor máximo para todas, sino que voy a tener tales que sumados me den la diferencia de potencial en la fuente. Ahora, si yo hubiese representado esto con funciones coseno, que también es válida, no habría mucho problema en hacerlo, si lo hiciera con funciones coseno, entonces la proyección que tendría que tomar para poder sacar los valores instantáneos de la corriente y las diferencias de potencial en cada uno de los componentes del circuito RCL serían las proyecciones sobre el eje horizontal. Esta es una idealización, estamos traduciendo estas diferencias de potencial ahora en vectores que rotan para no preocuparme por este omega t y para poder sumarlos de una manera más fácil. Bueno, hagamos la solución, encontremos la solución con esta idea. Entonces, decimos que tenemos una única corriente que está circulando por este circuito, que irá en una u otra dirección, depende de cómo sea en qué momento estemos mirando, pero que va a ser I máximo seno omega t. Y le vamos a poner el desfasaje con respecto a esa corriente al potencial. Entonces el potencial tiene que ser, que de la fuente va a tener que ser la suma de los que corresponden a la resistencia, el inductor y el capacitor. Y fíjese que estoy diciendo ahí, estoy escribiendo que el potencial en el capacitor está pi sobre 2 atrasado respecto de la corriente, mientras que el del inductor está pi sobre 2 adelantado. Acá muestra un instante en particular que es cuando justo la corriente es cero, porque se acuerdan que para sacar el valor instantáneo de la corriente tenemos que ver la proyección sobre el eje vertical, porque la hemos escrito como I máximo seno, y si miramos, la I máxima no tiene proyección sobre el seno, digamos, es cero, así que no tenemos proyección sobre el eje vertical, no tenemos valor de corriente. Es un punto, esto gira, no pasa nada, o sea, esto está solidario, o sea, están fijos entre ellos, o sea, que cuando giran todos sin deformar esta estructura, entonces lo puedo tomar en el momento que me resulte más fácil para verlo. Entonces tengo la I máxima dibujada, que es la que no tiene desfasaje, en un momento en particular, que es cuando justo no tenemos proyección sobre el eje vertical, es decir, que la corriente instantáneamente en ese momento da cero, y lo que tengo que hacer es sumarlos vectorialmente. Tengo que sumar estos 3 vectores para encontrar justamente el resultado de esta suma. Bueno, acá la siguiente cuenta es obviamente que la diferencia de potencial en la inductancia menos la del capacitor nos da lo que correspondería al eje vertical, y el otro, el horizontal, está relacionado con la resistencia. Esos dos vectores, esos dos fasores, si los sumo, me va a dar el módulo de la diferencia de potencial máxima, que es lo que corresponde a la fuente, y el ángulo de desfasaje. Ya con este dibujo puedo terminar la cuenta. Este dibujo está presuponiendo, está en completo acuerdo con el de arriba, presupone que la diferencia de potencial L en la inductancia es mayor que en el capacitor. Bien, que el valor máximo de esa diferencia de potencial es mayor en la inductancia que en el capacitor, entonces les da la diferencia de delta V máximos, les va a dar
en la dirección positiva, la positiva. Pero esto va a depender, obviamente, si va para arriba o para abajo, va a depender de los valores de delta B máximo de L y BC. Acá estos tendrían que ser los máximos, ¿no? Porque es el dibujo de arriba. Se me debe haber perdido dónde lo acomodé. Pero estos son todos máximos, chicos. Estoy sumando las longitudes de los fasores. Así que serían las amplitudes de las diferencias de potencial. Bien, entonces seguimos un poquito más, y como los tengo que sumar vectorialmente, saco el módulo. Entonces, el B máximo de la fuente va a ser la suma de las diferencias de potencial máximo sumados vectorialmente. Así que el módulo, o sea, que es el valor máximo de la diferencia de potencial, lo puedo escribir como sumar vectorialmente las dos componentes que me quedaron en el dibujo de abajo, o sea, sumar vectorialmente los fasores. Entonces reemplazo, sería lo que estaría en la dirección del eje horizontal, que es delta BR máximo al cuadrado, más la diferencia entre delta BL menos delta BC al cuadrado, máximos al cuadrado. Pero yo puedo escribir cuánto valen esas cosas, porque esto lo puedo reemplazar como I máximo por R, esto lo puedo reemplazar como I máximo por XL, y esto por I máximo por XC. Entonces, nos quedaría I cuadrado máximo en todos los términos, que sale al cuadrado, entonces, o sea, I cuadrado máximo, entonces lo puedo poner como I cuadrado, factor común de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. I máximo lo saco, entonces me queda la raíz de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Donde tenemos que recordar cómo habíamos definido XL y XC, que se acuerdan que XL era omega por L y XC es omega por C. Entonces uno a lo que acompaña, haciendo una analogía con la ley de Ohm, que B es I por R, acá lo que diríamos es que la diferencia de potencial máxima de la fuente de tensión alterna va a ser igual a la corriente máxima que está circulando por el circuito RC L en serie, por una magnitud que vamos a llamar impedancia, en la cual entra en juego la resistencia y entran en juego las reactancias capacitivas e inductivas, que están directamente relacionadas con la frecuencia y con la inductancia y el capacitor, como lo dicen abajo. Esta impedancia también se mide en ohmios. Entonces uno puede escribir una especie de ley de Ohm, pero para corriente alterna, usando la definición de impedancia. Y ahora la tangente del ángulo, para definir el ángulo, yo tendría que tomar, sería delta BL menos delta BC sobre delta BR. Delta BR es I máximo por R y delta BL es I máximo por XL menos I máximo por XC. Saco factor I máximo, lo simplifico y llego a encontrar el desfasaje que existe entre la corriente, que yo la estoy representando con el vector violetita, y la diferencia de potencial que establece la fuente, que la estoy representando con el vector, con el fasor marroncito. Entonces ahí tengo un phi, que es la diferencia entre los dos. O sea, cada vez que se les presenta un circuito de corriente alterna, bueno, si son estos, están todos en serie, uno se puede basar en esta resolución, y si alguno de los elementos no está, simplemente ese elemento, por ejemplo, si no hay inductancia, por ejemplo, no aparecería el XL, entonces les quedaría R cuadrado más XC cuadrado para la impedancia. El ángulo phi les daría negativo, y eso es consistente con que el potencial se atrasa a la corriente cuando tienen un capacitor. O sea, tendrían que ir viendo los casos, o sea, pero esto, digamos, en principio es como la estructura más general que les permitiría resolver los circuitos RCL serie. Pero hay otra forma de hacerlo eso, que es, fíjense, vuelvo a dejarme este dibujito, y ahora, si bien me dejé el fasor como para tenerlo en cuenta, es simplemente porque quiero ver que lo que quiero es sumar cosas. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es volver a escribir la corriente, volver a escribir la diferencia de potencial que establecía la fuente, y suponer que la diferencia de potencial está adelantada en phi respecto a la corriente. Y hay que ver cuánto vale phi para ver si adelanta o atrasa realmente, o sea, hay que ver si es positivo o negativo el phi. Y tengo que sumar todas las diferencias de potencial en cada uno de los elementos. Entonces uno hace una notación compleja, hace uso de la fórmula de Euler.
¿Se acuerdan eso de escribir a un número complejo como un módulo por el coseno del argumento de una exponencial imaginaria más i seno el argumento? ¿Se acuerdan de eso? O sea, ¿vieron números complejos? Sí, sí. Listo. Entonces, esta fórmula la conocen. O sea, por ejemplo, z sería z0 por e a la i phi, y eso lo escribirían como z0 coseno de phi más i seno de phi, y tienen la parte real e imaginaria del número complejo, y z0 es el módulo, y phi el ángulo que forma lo que sería el vector que asociamos con el número complejo, con el eje real. Y si no, lo pueden escribir como pares, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Pero bueno, esta notación nos viene útil porque es fácil sumar a las exponenciales, entonces la cuenta que tenemos que hacer se hace más fácil. Entonces, olvidémonos de los fasores, vamos a hacer otra cosa. Esa otra cosa que también es más fácil la cuenta, y por ahí con circuitos medio complejos tal vez les salga más fácil esta, porque uno escribe la ecuación de malla y si hay más de una malla las escribe también, y después usa estas notaciones para resolver. Entonces, vamos a definir una fuente compleja, que en realidad a mí no me preocupa mucho, la estoy definiendo así, porque en realidad lo que yo sé es que si yo me quedo con b máximo, o sea, con la parte imaginaria de esto, tengo la fuente que tenía originalmente, le saco el i imaginario, pero si tomo la parte imaginaria, la amplitud de la parte imaginaria, que es b máximo seno de omega t, tengo que necesito. ¿Vale? Pero la cuenta me va a dejar sacar el phi, me va a dejar sacar el b máximo en relación al i máximo mucho más fácil. Entonces, bueno, la escribo así como algo moñito, porque no es una fuente, es algo que yo estoy usando imaginario, que si quiero volver para atrás no es tan difícil de darme cuenta cómo estaba escrita la fuente. Y si uso coseno, obviamente me quedo con la parte real, o sea, si lo hubiese planteado con coseno. Entonces ahora voy a definir los delta de potencial moñito, también con la misma idea, o sea, voy a escribir la parte que tenía, la parte oscilatoria. ¿Te acuerdan que para el R estaba en fase? O sea que me va a tener que aparecer la misma que la fuente, o sea que me tengo que quedar con el seno de omega t, perdón, que la corriente, que me tiene que quedar con el seno de omega t, y en los otros tengo que ver que el potencial en el capacitor está atrasado, así que tengo seno de omega t menos pi sobre 2, que escrito así con el simbolito lo voy a escribir como e a la i omega t menos pi sobre 2, y un razonamiento análogo para la inductancia. Y ahora junto todo, pero acá es interesante, porque cuando yo junto todo, fíjense, y máximo lo puedo sacar factor común, y acá tengo r por e a la omega t, xc por e a la omega t, xl por e a la i omega t, uno menos pi sobre el otro más pi sobre 2. Puedo sacar factor común e a la i omega t en ambos términos de esta ecuación y simplificarlo, lo cual me va a llevar a que pueda escribir b máximo por e a la i phi como i máximo, simplifiqué el omega t, me queda el r, más cuando me queda e a la i menos pi sobre 2, tenemos que ir a hacer la cuenta acá, o sea, para la cuenta en particular, que nos dé el número complejo, el coseno de, de menos pi sobre 2 nos da 0, y el seno nos da menos 1, por eso me aparece i menos xc, y para el xl, el coseno me vuelve a dar 0, pero el coseno de pi sobre 2 da 1, por eso me aparece la parte imaginaria por el xl. Entonces ahora tengo una relación un poco más sencilla, más directa, donde la parte omega t, que es el giro de todo, o sea, la frecuencia con la que están variando todos al mismo tiempo, no la tengo molestándome para la cuenta, básicamente. Entonces, puedo sacar el módulo de esos vectores para relacionarlo. Entonces, b máximo, que es el módulo del número complejo que tengo a la izquierda, va a ser i máximo, o sea, va a ser el módulo del número complejo que tengo a la derecha, y el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que nos queda i máximo por la raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado. Entonces lo único que hice fue reescribir esto en números complejos para poder resolver la cuenta. Llego a esta relación y puedo hacer una relación entre b máximo y i máximo que es bastante directa. Y bueno, esto era lo que había llamado z, lo que está en la raíz, así que volví a la misma ecuación, que b es i máximo por z. Y para sacar la tangente de phi, pienso ahora que esto fuera el plano complejo. Bien. Entonces, en realidad, si esto me lo estuviera imaginando como el plano complejo, yo tendría que sacar la parte
imaginaria sobre la parte real. La parte imaginaria es I máximo que multiplica XL menos XC, ¿sí? Sería la parte imaginaria. La parte real es I máximo por R, así que si hago esa cuenta, saco de vuelta la misma tangente de phi. O sea, que la cuenta por ahí es un poco más sencilla, o sea, les puede resultar un poco más sencillo. Eso les va a depender de qué les caiga más simpático a ustedes, si jugar con los fasores o jugar con los números complejos. ¿Esto lo pudieron entender? ¿O fui un poco más clara para que lo pudieran seguir? Sí, se entendió. Gracias. Bien, entonces, sigamos un poquito más y vamos a analizar ahora qué pasa con phi. Fíjense que si XL, o sea, si siempre me acuerdo, la reactancia inductiva es menor que la reactancia capacitiva, eso quiere decir, ¿se acuerdan que la reactancia inductiva sea menor significa que estamos a bajas frecuencias, porque omega por L tiene que ser, se va a hacer chico, mientras que 1 sobre omega C se hace grande, entonces a bajas frecuencias, el desfasaje nos da negativo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el ángulo phi que forma el potencial en la fuente es negativo, quiere decir que el desfasaje, la diferencia de potencial que establece la fuente va por detrás de la corriente. Entonces se parece a lo que pasaba con los capacitores. Está atrasando el potencial, se está atrasando respecto de la corriente, o como dice ahí, la corriente se adelanta a la fuente. Entonces, eso significaría un phi negativo. Entonces, eso es parecido a lo que pasaba cuando teníamos un capacitor, que el caso más fuerte es que sea totalmente capacitivo, estaríamos cerca de pi sobre 2, pero atrasado el potencial, adelantada en pi sobre 2 la corriente. Y acá también es un trabalengua para el que dijo de las trabalenguas, porque uno tiene que decir quién atrasa y quién adelanta, ¿no? Porque es relativo a quién estén hablando. Bueno, si después tienen el caso contrario, que serían altas frecuencias, de modo que la reactancia inductiva sea mayor que la capacitiva, el ángulo phi va a ser positivo, sería más o menos el dibujo que tenemos representado ahí, y decimos entonces que la corriente está atrasada en ese ángulo phi respecto de la fuente. Y esto se parece más a un comportamiento inductivo, o sea, la diferencia de potencial en el inductor es más grande que la del capacitor. Y si son iguales, que sean iguales implica igualar omega L a 1 sobre omega C, que les va a permitir sacar que la frecuencia es la raíz de 1 sobre LC. En ese caso, cuando son iguales, la tangente de phi da 0. Y lo que significa es que están en fase la diferencia de potencial de la fuente, o sea, la fuente con la corriente que está circulando por el circuito en serie. Entonces, ese circuito es resistivo, o sea, se comporta como si fuera únicamente una resistencia. Entonces, mirando estos dibujos, yo preguntaría, ¿cuál para ustedes es capacitivo, cuál es resistivo y cuál es inductivo? De estos tres dibujos. ¿Cuál le pondrían resistivo? Ese es el más fácil. B máximo es la diferencia de potencial que establece la fuente, e I máximo es la corriente que está el máximo valor de la corriente en el circuito. ¿Cuál de los tres le pondrían que es resistivo? O sea, los fasores que estamos dibujando están uno sobre el otro, o uno adelante del otro, o uno atrás del otro. ¿Cuál de los tres eligen? El del medio. El del medio, ese es resistivo, sí, casi se me escapa. Lo traté de arreglar. Bien, entonces ahora tenemos que elegir uno de los dos para inductivo o capacitivo. El de izquierda es el capacitivo. Tienen el potencial atrasado respecto de la corriente. Así que nos queda que el que tiene el potencial adelantado tendría que ser el inductivo. Bien, sigamos un poquito. Tenemos que calcular la potencia y creo que ahí ya la corto, el RCL paralelo se los doy la clase que viene, así no los mato y de pasada vemos qué tanto se entendió. Entonces vamos a ver la potencia en un circuito RCL serie. Seguimos manteniendo el dibujito acá arriba de la serie para acordarnos que estamos trabajando en eso, porque si cambiamos la configuración tenemos que calcular de vuelta. La potencia, ¿se acuerdan que era I por la diferencia de potencial? Eso lo sabíamos de antes.
La que entrega la fuente sería la corriente que pasa por la fuente, que para nosotros será I seno de omega t, por la diferencia de potencial que establece la fuente, que a esa le habíamos puesto el desfasaje, así que es B máximo seno de omega t más phi. Entonces vamos a calcular el promedio en un periodo, porque esto, o sea, la potencia está variando en el tiempo, entonces lo que nos interesa es tener una cuantificación en algún, bueno, tener, o sea, porque esto varía, en algún momento entrega potencia 0, en otro momento no, o sea que cuando el seno de omega t nos da 0, la potencia es 0, cuando el seno de omega t más phi da 0 también es 0, si no puede tener valor máximo, o sea que tenemos que ver en promedio, en un periodo, cuánta potencia entregó, y eso es una cuantificación de la potencia que está entregando la fuente. Entonces calculamos el promedio en un periodo, eso significa integrar la potencia en el tiempo y dividirla por el periodo. Entonces usamos la identidad trigonométrica de que el seno de la suma es igual al seno de omega t coseno de phi más coseno de omega t seno de phi, lo meten en la integral. Acá obviamente cuando decidí integrar, me salté un paso, que es, yo voy a integrar esta expresión entre 0 y un periodo y dividido por el periodo. Entonces, de la integral saqué I máximo, B máximo, porque no dependen del tiempo. El periodo es el periodo de oscilación de la fuente. Entonces, lo que nos queda es la parte del seno de omega t por el seno de omega t más phi. Cuando utilizo la identidad trigonométrica, la integral se me convierte en dos términos, una que tiene el seno cuadrado de omega t coseno de phi, y la otra que tiene seno de omega t por coseno de omega t por seno de phi. Este pedacito que está acá, fíjense que es muy fácil, porque uno puede definir a U como el seno de omega t, entonces diferencial de U es el coseno de omega t diferencial de t, y cuando integran esa expresión, les queda, la integral le va a quedar seno cuadrado de omega t sobre 2, evaluado entre 0 y el periodo, como el seno vuelve a valer lo mismo, esa integral les da 0. Así que esa integral les queda en 0. La que nos queda es la primera. La primera, el coseno de phi obviamente no depende del tiempo, así que también lo pueden sacar y tienen que integrar el seno cuadrado. El cuadrado está mal puesto, ¿no? Porque iría sobre seno y no sobre omega t cuadrado. Está mal puesto ese cuadrado. Vamos a correrlo al lugar correcto. Bien, entonces tenemos que integrar el seno cuadrado de omega t, la integral esa del seno cuadrado de x diferencial de x nos da esta expresión, que es un medio de x menos seno de 2x sobre 4. Si reemplazamos, si usamos la expresión del periodo, podemos encontrar que la potencia promedio es igual a un medio de I máximo por B máximo por el coseno de phi. O sea que esta integral nos termina dando el periodo sobre 2. Y se nos simplifica el periodo y nos queda que eso va a ser I máximo por B máximo sobre 2 por el coseno de phi. A I máximo y a B máximo sobre 2 lo suelen escribir, poner esto como raíz cuadrada de 2 al cuadrado, entonces I máximo sobre raíz de 2 y B máximo sobre RM2 se llaman corriente efectiva y potencial efectivo. Y el coseno de phi se lo llama factor de potencia. El coseno de phi es, si lo miran de vuelta en el dibujo, sería la parte que está sobre el eje real, o sea, la parte que está sobre el delta BR, sobre el fasor que representa la magnitud total del delta B máximo. Entonces, eso lo podemos reescribir como delta BR sobre B máximo, y delta BR es I máximo por R sobre B máximo. Entonces, si lo reemplazamos en la potencia, por ejemplo, si queremos seguir la cuenta y lo reemplazamos en la potencia, podemos ver que si reemplazamos el coseno de phi como I máximo por R sobre B máximo, podemos simplificar B máximo, y nos queda I máximo al cuadrado por R sobre 2, que sería la I efectiva al cuadrado por R. Y lo que significa esto es que la potencia promedio que entrega la fuente es disipada por la resistencia, que no hay pérdidas ni en el capacitor ni en la inductancia. O sea, al quedarles la potencia nada más que dependiente de R, bien, entonces lo que nos está diciendo en promedio, ¿no? Por el promedio de un periodo, está diciendo que el inductor y el capacitor no disipan la potencia que entrega la fuente, lo está disipando la resistencia. Y nos queda una expresión para la potencia promedio, que es I efectivo, B efectivo, coseno de phi, que vale, si nosotros conocemos phi, podemos sacar cualquier valor. Si por ejemplo,
Phi es igual a 0 el caso de un circuito que es resistivo, porque sería el caso en el que el potencial está en fase con la resistencia, con la diferencia, con la corriente en la resistencia, y entonces phi es 0 y nos quedaría I efectivo por B efectivo. Y una acotación más es que los amperímetros y los voltímetros en la función corriente alterna no miden los valores máximos de corriente o de potencial máximo en los terminales de los instrumentos o en los enchufes de casa, sino que lo que miden son los valores efectivos. O sea que cuando nos dicen 220 voltios, en realidad nos están diciendo raíz de 2 por 220 voltios. O sea, 311 voltios, lo que tendríamos en los enchufes, como amplitud máxima. ¿Qué es la resonancia? Esto es una aclaración nada más de lo que tiene que ver con lo que vimos recién. El circuito de RCL-Serie está en resonancia a la frecuencia para la cual la impedancia es mínima, que implica que la amplitud de la corriente sea máxima. La impedancia es mínima cuando XL es igual a XC, o sea, cuando el término que tiene que ver con el capacitor y el inductor son iguales, entonces eso se anula y nos queda la raíz de R cuadrado. Entonces Z es igual a R. Primero veamos qué significan frecuencias. Esas frecuencias se las suele llamar frecuencia natural o frecuencia de resonancia. Reemplazamos cómo se expresan XL y XC y se puede sacar la frecuencia de resonancia. Además, pueden sacar que I máximo va a ser B máximo sobre Z, que como Z les termina dando R es B máximo sobre R, y bueno, acá me salteé, que me tiene que dar que el coseno de phi es 0, porque se acuerdan que la tangente, que phi era 0, que la tangente era XL menos XC sobre R. Así que si son iguales XL y XC, eso da 0, la tangente de 0 es 0. Entonces, phi es igual a 0. El desfasaje 0 se comporta como un circuito resistivo. Y la potencia, que la volvemos a escribir como I efectivo, B efectivo por el coseno del desfasaje, el coseno de 0 queda 1. Y acá tienen un dibujito, bueno, ahí les queda la potencia como I efectivo por B efectivo, que era lo mismo que si solamente tuviéramos la resistencia. O sea, tenemos al capacitor, tenemos al inductor, pero están en resonancia entre ellos. Entonces, lo que terminamos viendo es un circuito que se comporta como resistivo, aún teniendo a la inductancia y al capacitor. Y que tiene la corriente máxima, que sería la misma que tendríamos si solamente tuviéramos la resistencia. Y ahí hay un dibujito al costado que muestra la corriente efectiva, bien, en función de la frecuencia para distintos valores de resistencias, y lo que muestra es que cuando uno se acerca al valor de la frecuencia de resonancia, en este caso parece que es 10 megaradianes por segundo, en ese caso uno encuentra un máximo en la corriente efectiva, y por lo tanto en la corriente máxima también, y ese máximo va a cambiar dependiendo del valor de R. Obviamente, si tenemos una R grande, el máximo va a ser menos pronunciado que para una R más chica. Y acá está la potencia promedio, que también alcanza un máximo cuando se acercan a la frecuencia de resonancia. Y ahí sería todo lo que tendría que ver con el RCL serie. Bueno, yo los libero en cuanto a que la clase terminó acá, pero me quedo por si quieren preguntar algo.